Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar aquí en este curso de orientación mediúnica, teórico de orientación mediúnica, dictado por Álvaro Vélez Pareja, de Cartagena, la Sociedad Espiritista de Cartagena. Hacen parte también SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, Sembradores del Camino de Bogotá, FUSENDA de Barranquilla. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, tenemos la clase número 9, diversos tipos de reuniones mediúnicas. Como toda reunión espírita, iniciamos primero con una oración. Así que les pido que me acompañen de pensamiento y de sentimiento a elevar a ese plano espiritual que nos acompaña, que nos rodea, que nos sigue cuando nos unimos dos o más en nombre de Dios, de Jesús, para instruirnos, para trabajar, para unirnos en pro de esta humanidad, especialmente que guíen a nuestro organizador, a nuestro director de la tarea, Álvaro Vélez, para que su verbo sea fluido. Todos nosotros también podamos estar muy atentos, atendiendo, comprendiendo todas estas enseñanzas. Gracias a ellos entonces por acompañarnos. Les pedimos que se queden al final de esta reunión para que salgamos todos fortalecidos. Que así sea. Gracias, Álvaro, nuevamente por aceptar esta invitación. Bienvenidos todos. La palabra es tuya, Álvaro. Muchas gracias, saludos a todos, buenas noches. Gracias por la compañía y la oportunidad. Continuando con nuestro curso teórico de orientación mediúnica. Como habíamos anunciado previamente, hoy vamos a desarrollar el tema que es continuación del anterior, de la sesión mediúnica, sobre los diversos tipos de reuniones mediúnicas. Empezando por la clasificación que aparece en el libro de los mediums. Allí vemos el libro de los mediums original en francés, las numerosas traducciones a diversos idiomas que se hicieron, recordando que el libro de los mediums es el mayor compendio, el mayor tratado de mediunidad, no superado por ninguna de las demás obras espíritas alrededor de este tema. Clasificación de las reuniones mediúnicas. En el libro de los mediums del codificador Allan Kardec escribió lo siguiente sobre los diferentes tipos de reuniones mediúnicas. Las reuniones espiritistas tienen caracteres muy diferentes según el grado, según el objeto que se proponen, y por lo mismo su condición de ser debe ser diferente. Según su naturaleza, las reuniones pueden ser frívolas, experimentales o instructivas. Indudablemente que leyendo más adelante vamos a encontrar que Kardec se estaba refiriendo a las reuniones mediúnicas y no tanto a las reuniones administrativas y las reuniones de estudio. Frívolas, experimentales e instructivas, libro de los medios, capítulo 29, los ítems de 324 a 327. Veamos en qué consiste esto. Escribió Kardec: las reuniones frívolas se componen de personas que solo ven el lado complaciente de las manifestaciones. Ahí vemos claramente que él se estaba refiriendo a reuniones o sesiones mediúnicas, que se divierten con los chistes de los espíritus ligeros, muy amantes de esta clase de asambleas, a las que tiene toda la libertad de manifestarse y no dejan de acudir a ellas. Allí se piden toda clase de ligerezas, se hacen decir la buenaventura por los espíritus, se pone su perspicacia a prueba para adivinar la edad, lo que se lleva en el bolsillo, descubrir pequeños secretos y mil otras cosas de esa importancia. Por supuesto que Kardec se estaba refiriendo a las reuniones frívolas que él encontró, que él conoció en aquellos primeros tiempos, cuando todavía no había codificado la doctrina espírita y la revelación espírita aún no había sido canalizada o estaba en pleno proceso de elaboración, dictado por espíritus superiores, espíritus muy diversos, que dictaron estas obras.
También habla Kardec de las reuniones experimentales. Tienen por objeto la producción de manifestaciones físicas, es decir, reuniones de efectos físicos, ¿no? Para muchas personas es un espectáculo más curioso que instructivo, porque esto era lo que motivaba a la gente a acercarse a las reuniones mediúnicas. La curiosidad, el espectáculo, más que una instrucción, porque el proceso de instrucción vino posteriormente. Los incrédulos salen de ellas más maravillados que convencidos, cuando no han visto otra cosa, y todo su pensamiento se dirige a buscar los hilos, porque no pudiendo hacerse cargo de nada, suponen desde luego subterfugios. Lo contrario sucede con aquellos que han estudiado, comprenden anticipadamente la posibilidad y los hechos positivos que determinan enseguida o acaban su convicción. Si hubiese subterfugio, estarían en disposición de descubrirlo. Es decir, que las personas entraban por curiosidad, por diversión, o trataban de encontrar cuál era la trampa, cuál era el subterfugio, y no veían allí un fenómeno de orientación, de esclarecimiento y mucho menos de aprendizaje de todas estas realidades espirituales que estaban siendo canalizadas a través de los medios de entonces. Y las reuniones instructivas tienen un carácter muy diferente. Y como de ellas es de donde puede sacarse la verdadera enseñanza, insistiremos más sobre las condiciones que deben llenar. La primera de todas, o sea, para las reuniones instructivas, es el permanecer formales en toda la extensión de la palabra. Y eso es lo que se trata de hacer hoy en día en el movimiento espírita organizado, permanecer dentro de una cierta formalidad sin una excesiva rigidez, pero que es necesario cumplir con unos parámetros, con unas normas, con unas reglas, para que no solamente las reuniones mediúnicas, sino las administrativas, las divulgativas y los demás campos de acción del espiritismo tengan una mejor presentación, una mejor organización y unos mejores resultados. Es preciso convencerse que los espíritus a los cuales queremos dirigirnos son de una naturaleza enteramente especial, que no pudiéndose aliar lo sublime con lo trivial, ni el bien con el mal, si se quieren obtener cosas buenas, es menester dirigirse a espíritus buenos. Continuación del libro de los medios. Veamos entonces lo siguiente. Se ha establecido una clasificación de los distintos tipos de reuniones mediúnicas. Estas denominaciones que vemos aquí pueden variar según las escuelas, digamos, según las instituciones y según los autores, pero que se ha establecido un parámetro para que entendamos cuál es la diferencia de las distintas tipos de reuniones mediúnicas. En primer lugar, están de orientación y desarrollo para principiantes, es decir, es el primer contacto de aquellos mediums incipientes que no han tenido mayor experiencia en el campo mediúnico, pero que ellos indudablemente ya han tenido un cierto estudio doctrinario. Ya lo vamos a ver más detalladamente a continuación. Entonces, se establece que hay unas reuniones mediúnicas para principiantes y otras para medios ya experimentados, ¿no? Ya avanzados. Pero por muy avanzados que sea, la mediunidad siempre van a tener un campo de educación, de mejoramiento, de reorientación y de desarrollo. También están las reuniones de orientación a espíritus sufrientes y necesitados. Son muy útiles, muy satisfactorias cuando se cumple con este propósito. Es decir, ahí se van a comunicar son espíritus sufrientes y necesitados, no tanto espíritus instructores, porque ellos vienen con la necesidad de ese esclarecimiento y de esa orientación. También algunas instituciones tienen esta, de instrucción y orientación a encarnados, sin que esto se convierta en una reunión pública, sino las personas que se encuentran presentes o que han sido citadas para recibir una orientación. Y vamos a ver cuáles serían este tipo de personas, ¿no?
También están las llamadas de tratamiento físico-espiritual, en donde hay una participación de unos pasistas, de unos medios, y hay intervención del mundo espiritual para ayudar a estas personas en problemas de salud. Las de desobsesión, que no existe en todas las instituciones, porque ya exige un equipo más especializado. Y estaría, por ejemplo, por mencionar las de psicopictografía. En Brasil, más que todo, se hacen reuniones de psicopictografía, es decir, para recibir del mundo espiritual bocetos, diseños, dibujos y pinturas. Y lo que Kardec llamaba también las experimentales, que son sesiones mediúnicas de efectos físicos que prácticamente en el movimiento espírita organizado no se realizan en la actualidad. Veamos entonces una por una. Las reuniones de orientación y desarrollo para principiantes, como dije anteriormente, son para aquellas personas que ya vinculadas a una institución espírita con toda la formalidad que vimos en la clase anterior, que son miembros de la institución, que ya hicieron el curso de formación doctrinaria y han hecho los 2 grados, ¿no? Hablando en una forma general, los 2 grados de conocimiento doctrinario, han pasado a iniciar el estudio de la mediunidad, ¿no? Estudio sistematizado de la mediunidad en sus 2 o 3 cursos, según cada una de las instituciones lo tenga organizado en año y medio, en 2 años, pero que allí es donde la persona va a profundizar en el conocimiento de la mediunidad. Y posteriormente ya entran en un módulo teórico-práctico, en donde se continúa profundizando en la teoría y empiezan los primeros ensayos de relajación, concentración, meditación y ambientación, ¿no? Acondicionamiento para que la persona esté en condiciones de ir experimentando los primeros contactos mediúnicos. Entonces, en estas reuniones, por supuesto que hay un director capacitado y puede estar presente un medium ya experimentado, ¿no? Como en todos los campos de la vida, tiene que haber reuniones y actividades para personas principiantes y hay otras para personas que ya hicieron ese recorrido y tienen esa experiencia. Posteriormente, en la medida que el tiempo va transcurriendo y estas personas van teniendo una maduración, una experiencia y una trayectoria, la mediunidad siempre va a tener un campo de educación, de desarrollo, de orientación. Por supuesto que no hay perfección en nuestro mundo y mucho menos tampoco vamos a encontrar perfección en la mediunidad. Incluso la mediunidad puede tener ciertos vicios, ¿no? Ciertos hábitos que el medium trae de otras instituciones o de otras etapas, ciertos hábitos que se van corrigiendo con el tiempo y se considera que son reuniones para medios ya experimentados, que ya tienen un mayor desarrollo, pero ahí van a pulir su mediunidad, va a aprimorarse, va a mejorarse y la persona ya se encuentra en el campo del servicio mediúnico. Por supuesto que en el campo de la caridad, de la fraternidad, del amor y servicio al prójimo, está el servicio al prójimo desencarnado. Entonces están estas reuniones para espíritus sufrientes y necesitados, en donde los medios ya entrenados y ya capacitados, digamos que ya están en condiciones de saber identificar las energías y los espíritus que se aproximan. Hay una protección del mundo espiritual, hay un equipo espiritual que es el que selecciona a los espíritus sufrientes y necesitados que se van a comunicar en cada oportunidad. Incluso los espíritus en estas condiciones, en estado a veces de turbación, no saben utilizar el aparato mediúnico. Ellos ven que los aproximan al medium, pero no saben cómo transmitir. Entonces los espíritus instructores y protectores, los especialistas,
saben hacer un puente fluídico, un puente energético que ayuda a que estos espíritus necesitados expresen sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, y con la ayuda de los espíritus instructores y especialistas, el medium recibe e interpreta y manifiesta lo que ellos están diciendo. Y el adoctrinamiento o el esclarecimiento que se hace a estas entidades es comprendida por ellos porque están escuchando y están siendo ayudados también a comprender lo que se les está diciendo en estas reuniones. No se recomienda que en este tipo de reuniones asistan medium principiantes, a menos que se les permita en cierta etapa asistir como observadores, formando como una especie de segundo círculo, segunda cadena exterior, observando cuando ya han terminado todo lo teórico, cómo se realiza una reunión mediúnica para espíritus sufrientes y necesitados. La de instrucción y orientación espiritual a encarnados está encaminada más que todo a los trabajadores, a los directivos y a los miembros de la institución. Son reglamentadas por la directiva del campo mediúnico y periódicamente hacen estas reuniones. No son reuniones regulares, ¿no?, que se hagan todas las semanas, sino periódicamente, al mes o cada 2 meses, o como cada institución quiera organizarlo. Y vienen los instructores, los protectores de la institución, que necesitan en un momento dado que los trabajadores reciban un estímulo, una orientación, un esclarecimiento, una orientación para la directiva también, ¿no? Pero no es una reunión completamente abierta. Incluso las personas que son citadas para cada reunión, digamos 3 personas solamente, 3 o 4, no entran juntas. En algunas instituciones en el pasado de pronto dejaban entrar un número aproximado de 15 o 20 personas a un solo tiempo, que aunque eran de la institución, se acostumbraron o nos acostumbramos a que entráramos en grupo y se hiciera la reunión mediúnica y vinieran las instrucciones, pero eran de carácter general. Pero después la estructuración actual hace que estas reuniones sean más restringidas y que se le brinda la oportunidad a determinados trabajadores que lo necesitan, que lo solicitan, que lo requieren, ¿no?, para recibir estímulos, orientaciones específicas para su campo de trabajo. Aquí hay que hacer una salvedad. No es que los espíritus vienen a suplir lo que debe decidir una directiva para hacer una elección, tomar una decisión, hacer un cambio en el manejo administrativo, financiero y material de la institución, ¿no? Sino son más que todo de orientación moral y espiritual hacia los trabajadores que lo requieren. Como podemos ver, en todas las instituciones tal vez no exista esta denominación, ¿no? Tengan otras clasificaciones o apenas tengan una sola reunión en la semana para mediums ya desarrollados. También se ve mucho las de tratamiento físico-espiritual, en donde los mediums que participan han denotado tener una cierta capacidad de buen magnetismo y que se citan a las personas que tuvieron una entrevista previa, una atención fraterna, en donde la persona manifestó una problemática que la medicina normal no logra solucionar. Las personas no abandonan el tratamiento médico, siguen con sus tratamientos, se les hace hincapié en que esta es una ayuda energética, una ayuda fluídica, en donde los espíritus, a través de las manos de los medios, haciendo unas imposiciones de manos en las regiones afectadas o haciendo un pase longitudinal, por ejemplo. No vamos a entrar a
a detallar las técnicas que pueden ser muy variadas. Entonces, se presta la oportunidad de que a través de los medios de este campo de trabajo se puedan canalizar ciertas energías como ayuda a la recuperación de la salud de las personas. Y se hace un seguimiento, se le cita 1, 2, 3 veces según lo que sea necesario, a la vez que se le dice al paciente que no se le promete sanación, no se le promete curación, sino una ayuda fluídica, una ayuda biomagnética, pero que la persona tiene que poner también de su parte a través del autoanálisis. Ha encontrado cuáles son las fallas que él puede estar teniendo. Y empieza entonces un proceso de automejoramiento para que estas mejorías se puedan dar con la ayuda de los espíritus. Son las llamadas reuniones de tratamiento físico espiritual. Bueno, entonces continuamos aquí con la siguiente modalidad, la de desobsesión. Como es un equipo muy especializado, porque se comunican y el equipo espiritual trae a espíritus que son perturbadores, que son obsesores de distinta naturaleza y de distinta categoría, deben también comunicarse, decir por qué están persiguiendo a las personas, por qué las están perturbando. A veces no es por maldad, sino por apego enfermizo, por soledad, o a veces es por odio, por envidia, por venganza, por tantas causas del tema de la desobsesión, el tema de la obsesión y la desobsesión. Entonces, es una reunión que requiere de mediums bien estructurados, ¿no? Mediums bien capacitados, con mucha trayectoria, mucha experiencia. Igualmente, el director, el subdirector y los auxiliares forman un equipo muy sólido. Y estas personas también tienen que tener una vigilancia en su vida personal porque los hermanos obsesores a veces intentan tomar venganza hacia el equipo mediúnico de desobsesión por la ayuda que se le está prestando a sus llamadas víctimas. Y si el medium o los miembros del equipo de desobsesión no tienen una buena conducta, una buena protección, una buena disciplina mental, emocional y una buena conducta, pueden, digamos, ofrecer cierto campo de sintonía que podría facilitar una cierta molestia, ¿no? Sin embargo, por eso el equipo de desobsesión normalmente es el más experimentado de la institución. Es una tarea de mucha entrega y de mucha responsabilidad por el tipo de entidades con las cuales se dialoga para buscar en ellos un cambio de conducta, un mejoramiento, un esclarecimiento, tarea que se inicia en la reunión de desobsesión, pero que en el mundo espiritual, el equipo espiritual es el que va a continuar dialogando con esas entidades para que perdonen, para que cambien de actitud, para que mejoren. Y solamente después de mucho tiempo estas entidades empiezan a cambiar y es cuando el paciente empieza a sentir la mejoría. Además de que se invita al paciente a que si hay obsesión es porque él es el portador de los mecanismos que permiten esa conexión y esa influencia, que son sus falencias morales y sus malos hábitos. Esta es la reunión de desobsesión. Las de psicopictografía, como su nombre lo indica, son reuniones especializadas, en cierta forma experimentales, encaminadas a la práctica de la psicopictografía, obtención de cuadros de origen mediúnico, entidades que fueron pintores, fueron dibujantes, y como vimos en una de las clases anteriores, la psicopictografía no abunda mucho en nuestro medio,
hay países en donde sí hay numerosos medios de psicopictografía, pero a veces tiende a convertirse en una demostración pública, en un espectáculo. La gente va por curiosidad, pero también las hacen privadamente, en donde se obtienen mejores resultados, más que todo en el campo de la demostración y de la comprobación. También vemos las reuniones de efecto físico, las llamadas reuniones experimentales que se hacían en la época de Kardec y en la época posterior, las de levitación de mesas, levitación de personas, materializaciones de espíritus, y que, como en su momento dijimos, requieren de que existan medium de efectos físicos, mediums que tienen una gran cantidad de ectoplasma que puede ser utilizado por los espíritus para producir movimiento de objetos, levitación de personas y materializaciones de espíritus y cirugías también. Pero en este campo y en esta clasificación, que repito, no es absoluta y que puede variar en la denominación de cada una de estas tipos de sesiones mediúnicas, normalmente está la inquietud de si puede haber invitados, visitantes y pacientes en este tipo de reuniones mediúnicas. Veamos así en líneas generales qué puede permitirse y qué no es adecuado. Entonces, según el tipo de reunión mediúnica que se vaya a realizar, a estas ocasionalmente podrían asistir invitados. No es como una costumbre, ¿no? Es muy raro incluso que existan personas invitadas, un dirigente espírita que viene de otro centro, que está de paso por la ciudad o que tiene buenas relaciones con la institución y puede ser invitado a participar en una de las reuniones mediúnicas. Además, porque él puede tener también experiencia en este campo. Visitantes y, en el caso de los pacientes, con previa solicitud y autorización del director, quien evaluará cada caso, porque cada caso va a ser distinto. No es que todo el que solicita en un centro espírita asistir a una reunión mediúnica se le va a permitir, a menos que sea un paciente para tratamiento físico espiritual, o sea, alguien de la institución que requiere de una orientación de los espíritus, ¿no? Entonces debe existir una previa solicitud, aunque sea un invitado distinguido, al director de la reunión, ¿no? Quien evaluará cada caso y procederá a conceder el respectivo permiso para cada ocasión, sin que esto represente violar los reglamentos y las directrices de cada reunión según sus características. Es decir, que ya hemos llegado al punto de la necesidad de reglamentar cada una de estas reuniones con un manual de procedimiento, un reglamento, en donde se estipulan todos estos detalles en cuales pueden haber invitados, visitantes o pacientes según sus características. Entonces, los invitados y visitantes deberán ser espíritas, conocedores y estructurados. Por ejemplo, procedentes de otras instituciones, espíritas locales, nacionales o de otros países, debidamente conocidos y recomendables. Y ya habíamos mencionado algo al respecto de que debe haber como una identidad de miras, de principios y de filosofía entre las distintas organizaciones e instituciones de donde vienen personas de visita a nuestra institución, a nuestras instituciones. Bueno, entonces veamos un poco más detalladamente. Las reuniones de orientación e instrucción a encarnados se realizan preferentemente para directivos, trabajadores y miembros del centro espírita, permitiendo así que los espíritus benefactores les puedan ofrecer esclarecimientos y estímulos para sus labores doctrinarias
como habíamos dicho anticipadamente. Veamos entonces. A las reuniones de tratamiento físico-espiritual pueden ingresar aquellas personas previamente citadas de acuerdo a sus necesidades y condiciones. No es recomendable que hayan improvisaciones respecto de estos tratamientos. Y de pronto puede existir unas excepciones en cuanto a las reuniones de desobsesión. Pero ya vamos a ver qué pasa con las reuniones de desobsesión. Entonces, las de orientación e instrucción a encarnados, preferentemente directivos, trabajadores y miembros del centro espírita, previa citación, digamos. Y a las reuniones de tratamiento físico-espiritual, aquellas personas que ya fueron atendidas y escuchadas en atención fraternal y de acuerdo a lo que la persona manifiesta, puede ser encaminada a esta tarea o puede ser encaminada, por ejemplo, a pases, ¿no? Porque no todo va a ser encaminado a tratamiento físico-espiritual, porque de pronto las características de lo que la persona manifiesta se puede solucionar con unos pases espirituales normales, ¿no? Que se hacen en la institución. Veamos entonces lo siguiente. Ahora sí, a las reuniones de desobsesión solo podrán ingresar el equipo mediúnico debidamente capacitado y entrenado para tales actividades. No, esto debe quedar claro porque se tiene la idea de que a la sesión mediúnica de desobsesión pueden entrar los pacientes. Se ha cometido ese error en tiempos remotos, en años anteriores, en donde se pensaba que el paciente entraba a la reunión de desobsesión, incluso se le podía decir que se quedara para que escuchara a los obsesores el por qué lo estaban perturbando. Y se creía que escuchando crudamente la verdad de lo que estaba pasando, esto hacía reaccionar a las personas. Pero la experiencia indicó que las personas, por el contrario, en vez de salir esclarecidas, salían más preocupadas, salían atemorizadas, desorientadas, no volvían o se desesperaban porque ya habían escuchado que este obsesor lo persigue porque ella lo asesinó en una reencarnación anterior. Entonces se creía antiguamente de que escuchando al obsesor, la persona iba a tomar conciencia por una forma cruda de decirle la verdad para que cambiara y se corrigiera, y esto era un mecanismo equivocado. Se preguntarán las personas, pero entonces, ¿en qué consiste la reunión de desobsesión si el paciente no puede entrar a recibir un pase? Incluso en una época se hacía así, se hacía un círculo, la persona entraba de una en una, se sentaba en un banquillo, se le daba un pase y salía. Pero las reuniones se hacían muy prolongadas, muy extensas. ¿Qué se hace hoy en los centros espíritas organizados? Los pacientes de desobsesión son atendidos en una sala contigua o en otro local del centro espírita, en donde van a escuchar un esclarecimiento, un adoctrinamiento, unas orientaciones, van a recibir pases, ¿no? Sin necesidad de entrar a las reuniones de desobsesión propiamente dichas. Entonces, las reuniones de desobsesión internamente solamente ingresa el equipo mediúnico debidamente capacitado y entrenado para estas actividades. Por eso dice aquí, no es recomendable que a la sala mediúnica de desobsesión ingresen los pacientes obsesados, quienes deberán ser atendidos con esclarecimientos y pases en un local independiente, ya sea el mismo día o en un día diferente. Hemos conocido que hay instituciones espíritas en otros países en donde la reunión de desobsesión, los pacientes son citados un día diferente al día que se reúne el equipo de desobsesión. Separan las dos actividades y les da buenos resultados.
las preguntas al final. Bien, entonces veamos el aspecto espiritual de las reuniones mediúnicas en las instituciones. Hay una etapa previa a la reunión mediúnica, porque hay un trabajo profundo de los espíritus benefactores, el guía del centro espírita o de la casa espírita, los protectores, los auxiliares, los especialistas, que establecen barreras de protección, porque en las afueras de las instituciones espíritas se aglomeran numerosas entidades sufrientes, necesitadas, y entidades que están alteradas, que quieren entrar, otros que quieren desahogarse, quieren comunicarse, pero eso indudablemente, si nosotros acá en el plano material tenemos una organización, los espíritus con más razón tienen una organización muy dedicada, muy delicada también, en donde acondicionan toda la institución para que ese día se haga un determinado trabajo, y por esto no es conveniente, por ejemplo, el día que haya reunión de desobsesión, hacer charlas públicas o hacer otras actividades doctrinarias, escuela infantil, enseñanza infanto-juvenil, asistencia social, porque no son compatibles vibratoriamente. Cuando se hace reunión de desobsesión, la institución toda es preparada para esa tarea, porque son traídos espíritus necesitados o espíritus obsesores para ser esclarecidos, y no resulta conveniente que paralelamente se estén haciendo otras tareas para que no haya una influencia, ¿no? Que no corresponde. Veamos entonces qué hacen los espíritus. Ellos hacen una labor de limpieza y acondicionamiento, ¿no? Como vemos allí. Limpieza y acondicionamiento vibratorio y espiritual de la sala mediúnica. Llegan aproximadamente, como dice André Luis y otros espíritus, y Manuel Filomeno de Miranda, 2 o 3 horas antes de la hora convenida acá en el plano material. Si encuentran entidades obsesoras o perturbadoras o enfermas en el local, según el tipo de reunión, las retiran amorosamente. Traen aspiradoras, traen aparatos que producen radiaciones, que higienizan el ambiente, proceden como con unas aspiradoras y unos aparatos que emiten ondas, que emiten luces, y higienizan todo el local en donde se va a reunir el equipo posteriormente. También establecen cortinas fluídicas, barreras, tabiques, cordones, hilos de distinta vibración. Hacen como unas especies de graderías en donde van a ubicarse las entidades según sus condiciones, ¿no? Todo eso está perfectamente controlado, está narrado en distintas obras de André Luis y de Manuel Filomeno de Miranda en cuanto a este importante trabajo que los espíritus previamente han realizado en el lugar en donde se va a hacer la reunión. Y por supuesto colocan numerosos protectores alrededor del salón, en los puntos estratégicos, en las entradas y alrededor de toda la institución. Bueno, entonces, ¿qué sigue? En cuanto a la preparación nuestra, de nosotros los encarnados, ¿no? Dice así en el libro de Sucesión de André Luis: la preparación previa del director, los mediums y los miembros del grupo de apoyo, desde la noche anterior empezamos a ser preparados, y durante el día de la reunión es de gran importancia para el adecuado desarrollo y los buenos resultados de la actividad mediúnica, como lo recomiendan diversos autores espíritas encarnados y desencarnados, especialmente André Luis en su libro de Sucesión. Y veamos en ese capítulo, son unos capítulos cortos, recomendados
este libro, sea que en la institución se haga desobsesión o no, es aplicable a todas las actividades mediúnicas. Dice así: cultivar una actitud mental digna desde temprano, es decir, desde que la persona despierta, tiene conciencia de que ese día hay reunión, que tiene que tener un nivel de pensamiento elevado, orando o acogiendo ideas de naturaleza superior. Es decir, que la persona tiene que tener una disciplina física y mental durante el día de la reunión. Elevar el nivel del pensamiento, ya sea orando o acogiendo ideas de naturaleza superior. También cultivar buenas intenciones y palabras puras, actitudes y acciones limpias. Durante todo el día la persona tiene que tener un buen nivel vibratorio acorde con la actividad que se va a realizar en horas de la tarde o en horas de la noche. Evitar deliberadamente contiendas y discusiones, manteniendo paciencia y serenidad por encima de todo inconveniente que sobrevenga durante el día de la reunión. Y si la persona de pronto no logró evitar contiendas y discusiones, entonces es mejor que se abstenga de participar en la reunión porque va a ir con malas vibraciones y no va a estar en buenas condiciones. Es probable que incluso tenga malas compañías espirituales o va a tener desarmonías. No va a ser un buen medio ese día de la reunión. Sigue diciendo: la alimentación durante las horas que preceden al servicio de intercambio espiritual será leve. También se recomienda reposo físico y mental. En cuanto a la alimentación, por supuesto que si la reunión biónica es a las 6:30, a las 7 o a la hora que esté estipulada, la persona tiene que dejar un margen por lo menos de 2 horas de no adquirir o no tener o no tomar una comida abundante por fenómenos de mera fisiología, de circulación sanguínea. Cuando llenamos el estómago, el sistema digestivo requiere de un caudal mayor de sangre y se disminuye el caudal sanguíneo en el cerebro, en el sistema nervioso, que son de capital importancia en el trance mediúnico. Entonces puede haber una alimentación frugal como una merienda y ya posterior a la reunión es cuando la persona llega a su hogar a alimentarse. También reposo físico y mental. Tratar de evitar que el día de la sesión mediúnica la persona haga excesivos esfuerzos físicos y mentales porque va a tener un desgaste y la tarea mediúnica exige también un alto volumen de energía. Por lo menos durante algunos minutos, horas antes de los trabajos, sea cual fuere la función que cumpla en el conjunto, dedíquese el compañero de servicio a la oración y a la meditación en su propio hogar. Entonces, es un día que debemos cuidarnos en todos los sentidos que hemos estado viendo. Pero entonces, hay otros aspectos a ser considerados como los vicios, el sexo, la edad, la salud física y mental, el embarazo y la obsesión. Vicios. Si el medium tiene vicios o el director de sesiones tiene vicios como el cigarrillo, el alcohol o las drogas, no puede hacer parte indudablemente de ningún equipo mediúnico, porque el propio vicio implica que la persona está bajo una influencia perturbadora y una influencia obsesiva. Entonces, no se compagina una actitud viciosa con la práctica mediúnica porque indudablemente la persona va a llevar sus vibraciones negativas a la sesión, si es fumadora, si es tomadora y mucho menos si es drogadicta, sencillamente no puede hacer parte de un grupo mediúnico. Más bien la persona en ese caso está como paciente de la institución que va a recibir orientación, esclarecimiento, pases.
La pregunta sobre la sexualidad, la práctica del sexo, hay que considerarlo desde un punto de vista muy racional y de sentido común, ¿no? La reunión mediúnica es una vez por semana y la semana tiene 7 días. No tiene sentido que la persona tenga las dos actividades el mismo día, la práctica sexual y la reunión mediúnica. No porque sea pecado, es cuestión de ciencia, es cuestión de vibraciones, es cuestión de energía, porque tanto la actividad sexual como la práctica mediúnica demandan un alto caudal de energías. Y si la semana tiene 7 días, ¿por qué unir las dos actividades el mismo día cuando se pueden separar o incluso posterior a la reunión mediúnica? Sería un contrasentido antes de la reunión mediúnica. No tiene, en el punto de vista del sentido común, que las dos cosas se pongan juntas, porque la persona va a tener un debido desgaste energético que va a afectar alguna de las dos actividades, ¿no? En cuanto a la edad, niños y adolescentes en la reunión mediúnica no es recomendable. ¿Por qué? Porque ni los niños ni los adolescentes han madurado, no tienen el tiempo de haberse formado como espíritas, de haber hecho los cursos doctrinarios. Ellos están en plena formación escolar, en el pleno desarrollo de su anatomía y de su fisiología, están estudiando y pueden ser miembros de un grupo, una escuela infantil espírita, o del grupo prejuvenil o del grupo juvenil, pero todavía no están en condiciones, ni mucho menos si son menores de edad, de asistir y de hacer parte de un grupo mediúnico. Si las personas dicen, no, pero es que este muchacho tiene 17 años, pero ve espíritus y tiene una mediunidad que ha aflorado, que ya está allí, que hay que atenderla y desarrollarla rápido. No, se le educa primero. Si tiene perturbaciones, se le hacen pases, ¿no? Se remite su nombre al equipo de desobsesión. Si tiene obsesión, si tiene perturbaciones, primero hay que quitarle la perturbación. Después estructurarlo en el grupo infantil, prejuvenil o juvenil, y posteriormente, cuando ya sea una persona mayor de edad, decidirá si se va a vincular a la institución espírita o no, y si más adelante va a entrar en los cursos doctrinarios, en los cursos mediúnicos, y algún día llegar a ser medium principiante. Y los ancianos va a depender mucho de su salud. Indudablemente muchos dirán, no, pero ahí está el ejemplo de Chico Javier y de Valdo Pereira Franco. Pero ellos son misioneros, son casos excepcionales, excepción a la regla, que no pueden ser tomados como referencia para aplicarlo a todo. Y también va a depender porque una persona de 70 años puede estar desgastado ya para ejercer mediunidad, para dar pases, mientras que otra persona de la misma edad puede tener mucha vitalidad. O una persona de 80 años ya presenta un deterioro orgánico para practicar la mediunidad, mientras que otra persona de 80 años puede estar muy saludable, muy fuerte y muy vital. Entonces va a depender de las condiciones de la persona avanzada en edad, si su propio organismo le va indicando en qué momento ya debe dejar de ejercer la mediunidad, ¿no? O la actividad de pases. Por ejemplo, una persona de 70 años, digamos 80 años, se pregunta, ¿puede dar pases? No, sí, puede dar pases, pero de pronto su vitalidad no es lo suficiente para que ese pase sea beneficioso o sea efectivo. Más bien, en ese caso, él necesitaría de pases. Entonces, no solamente es ponerse a dar pases, sino hay que ver el estado de salud física y mental para ejercer la mediunidad. Una persona enferma o con una virosis o con una incapacidad, no se puede exagerar en este campo. Si la persona está enferma, tiene primero que recuperarse. Y como explicaba Divaldo en una de sus conferencias, si una persona enferma intenta entrar a una reunión mediúnica, a menos que sea como paciente, digamos que sus
fuerza vital está encaminada a solventar esa enfermedad o ese dolor o esa dolencia que tiene. No va a tener la disposición apropiada para ejercer la mediunidad de una forma adecuada. Y si una persona no tiene salud mental, sencillamente va al centro espírita como paciente que requiere de desobsesión, que requiere de paces, que requiere de ayuda. El último punto, obsesado. La persona está obsesada, entonces tampoco puede hacer parte de una reunión mediúnica. Va a ir al centro espírita a que le hagan desobsesión en el día y en la hora y en el lugar que se le ha citado. Surge entonces la inquietud de si una mujer embarazada puede ser medium, ¿no? No hemos tenido esa experiencia. Solamente recordamos que María Aparecida Garbati Cidiña decía que una embarazada iba al centro espírita a recibir pases, pero a recibir el pase más sencillo que hubiese. Pero no era recomendable que se le dieran pases desobsesivos porque había que tener en cuenta que en ella se está dando un proceso reencarnatorio que demanda de una protección, de una especialidad, de un manejo muy delicado de energías y de intercambio fluídico entre la entidad reencarnante y ella como madre gestante, ¿no? Entonces, normalmente una persona, una mujer embarazada, no hace parte del equipo mediúnico. No hay muchas referencias al respecto y es un tema que sí es bueno consultar. Entonces, todos estos aspectos un poco críticos de los vicios, la sensualidad, la edad, la salud física, la salud mental, el embarazo y la obsesión, tienen que ser asumidos desde un punto de vista científico, racional, equilibrado y muy saludable para tenerlos en cuenta si pueden hacer parte o no de una reunión mediúnica. Como podemos ver, todo tiene su razón de ser y de lo que se trata es de que nuestras instituciones estén en las mejores condiciones, con los mejores reglamentos para los mejores efectos y buenos resultados de estas prácticas mediúnicas bien estructuradas para mejores resultados. Entonces, generalmente, pues este tipo de temas traen muchas inquietudes y agotado el tiempo, vamos a entrar en algunas preguntas. Gracias. Bien, Álvaro, aquí hay unas preguntas escritas. ¿Qué puede suceder cuando en una tarea de espíritus necesitados se presenta algún espíritu, por decirlo así, bastante rebelde, y la persona esclarecedora no tiene las condiciones morales adecuadas para poder orientar a este espíritu? Por favor, me la repiten, no escuché bien. Dice, ¿qué puede suceder cuando en una tarea a espíritus necesitados se presenta algún espíritu, por decirlo así, bastante rebelde, y la persona esclarecedora no tiene las condiciones morales adecuadas para poder orientar a este espíritu? Bueno, indudablemente esa es la razón por la cual se pide, se solicita, se requiere que los equipos mediúnicos sean bien estructurados y bien capacitados. Y si la persona va a ser esclarecedora en ese equipo, la persona tiene que tener cierta autoridad moral para poder dialogar, porque no solamente es la palabra, sino la vibración que la persona está emitiendo hacia esta entidad. Si es una reunión para espíritus necesitados y sufrientes, son espíritus que normalmente no son rebeldes, no son agresivos, no son obsesores, ¿no? Sino que van a tener una cierta docilidad y un cierto nivel de comprensión. Algo que está pasando allí, si en una reunión de sufrientes se comunica un obsesor porque no es el lugar, está viendo allí algún tipo de falla en el medium o en los medios que están permitiendo esa filtración, ¿no? Por eso entonces el director
por ejemplo, si la persona que está esclareciendo es otro miembro del equipo y el director ve que la persona está teniendo dificultades para orientar a la entidad, entonces el director toma la palabra y los demás silenciosamente piden la ayuda y piden la protección a Dios y al mundo espiritual superior y empiezan a emitir vibraciones. Para eso es el equipo de sustentación vibratoria, para que en todos los casos, y en especial en estos casos, todos empiecen a emitir un refuerzo de vibraciones positivas para neutralizar, para calmar, tranquilizar a la entidad. Entonces, por esto se requiere que estos equipos estén bien preparados y acondicionados. Dice, el espíritu que va a estar en la reunión, ¿quién lo escoge? ¿O lo escoge el director del centro? El interesado en la comunicación puede sugerir el espíritu de un familiar que fue caritativo, bueno, etcétera. Bueno, en los centros espíritas organizados, a la luz de la doctrina espírita, ya sabemos que los espíritus que se comunican no son solicitados por los internados, como se hacía en la época de Kardec, que se hacían evocaciones y que él llamaba previamente o decía quién quería que se comunicara, ¿no? Pero eso se abolió ya desde aquella época porque se sabe que hay un equipo estructurado y organizado de espíritus, como lo dijimos en clases anteriores, que son los que seleccionan a los instructores, seleccionan a los espíritus de mediana condición, seleccionan a los familiares y a los espíritus necesitados que se van a comunicar en cada reunión. Es decir, que si en una reunión se debe presentar un familiar de alguien que está presente porque los espíritus así lo permitieron, así lo previeron, así lo proyectaron previamente y sencillamente lo traen, no porque nosotros lo pidamos. Ellos tienen su adecuada organización. ¿Cómo debe hacérsele un pase a una embarazada de forma correcta? El pase más sencillo, que es el pase de dispersión de energías, de limpieza del campo del centro coronario y el centro frontal. Algunas otras prácticas hacen a lo largo de los centros de fuerza. Dispersión, ¿no? Remoción de energías previas y después pases longitudinales de arriba hacia abajo. Solamente es el más sencillo posible. Bueno, Nuris Lora alzó la mano desde mitad de la reunión. No sé si fue por equivocación o ella quiere pedir la palabra. Nuris Lora de Selmar. Si no, vamos entonces con otra pregunta que tiene acá Rubén. En la actualidad existen reuniones de efectos físicos para obtener materialización. ¿Es con un carácter de estudios, así como se daban anteriormente, como por ejemplo la materialización que realizaba William Crookes con el espíritu de Kathy King? Bueno, tuvimos ya información de que hay dos mediums de efectos físicos, dos mediums de materializaciones en Norteamérica. Y son dos grupos que no son espíritas, no siguen la doctrina espírita y hacen sesiones de materializaciones tal como lo hacían en aquella época. Todavía siguen con la costumbre de amarrar al medium, hacen la sesión en plena oscuridad, toman todos los controles y se hacen las sesiones y hay fenómenos de voz directa. Son dos instituciones en Norteamérica, pero la información que tenemos es que no son espíritas. En el campo espírita no sabemos si se están haciendo. Bueno, Álvaro, entonces terminamos con la oración. Gracias.